Normalmente, cuando uno piensa en el fracaso o en enfrentarse a un problema que parece así absolutamente imposible de resolver, el sentido común nos dibuja una imagen muy clara. Sí, una mezcla de frustración, sudor frío y pánico, básicamente. Exacto. O sea, unas ganas inmensas de salir corriendo en la dirección opuesta. Y la verdad es que buscar evitar esa incomodidad a como dé lugar es casi instintivo. Es que es una reacción biológica y psicológica completamente natural. O sea, el instinto humano busca por defecto evitar ese dolor paralizante de no sentirse suficiente ante un reto. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante para nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a adentrarnos en un escenario que desafía por completo ese instinto. Nuestra misión en este análisis no es, digamos, dar una lista superficial de frases motivacionales. Claro, nada de positividad tóxica ni cosas así. Para nada. Queremos diseccionar la arquitectura psicológica detrás de cómo lidiamos con la inseguridad, el aprendizaje y, pues, nuestras propias limitaciones. Y para esto, nos basamos en las notas y la investigación clínica de Carol Dweck en su libro Mindset, la nueva psicología del éxito. Que es un trabajo fundamental realmente. Totalmente. Y todo este análisis comienza con una escena en un laboratorio de la Universidad de Colombia. Dweck puso a un grupo de niños de 10 años frente a unos rompecabezas. Los primeros eran fáciles, pero los siguientes eran brutalmente difíciles, casi imposibles para su edad. Ajá. Y en lugar de rendirse, o quejarse, o llorar, un niño levanta la vista, se frota las manos, sonríe y grita, «Me encantan los retos». Y otro mira al rompecabezas imposible y dice, así con total autoridad, «Esperaba que esto fuera informativo». Lo cual, digo, desde una perspectiva tradicional, suena casi a ciencia ficción. Es una locura. Sí, o sea, ¿qué está pasando exactamente en la cabeza de esos niños para que el fracaso inminente no se registre como una amenaza a su ego, sino como un regalo fascinante? Esa es la pregunta que detona toda nuestra exploración hoy. A ver, analicemos esta idea porque mi reacción inicial al leer sobre esos niños fue de un escepticismo profundo. O sea, suena irreal que alguien genuinamente ame fallar. Suena hasta masoquista. Es que lo parece, sí. Pero revisando los apuntes, la clave no es que amen el dolor del fracaso, sino que ni siquiera lo procesan bajo la etiqueta de fracaso. Para ellos, esa fricción significa que simplemente están aprendiendo. Y esa es la premisa sobre la cual se construye todo lo demás en el trabajo de Dweck. La diferencia radical entre quienes se paralizan ante la dificultad y, bueno, quienes se frotan las manos, radica en una creencia subyacente, una creencia casi invisible sobre la naturaleza humana. ¿Te refieres a la bendición entre las dos mentalidades? Exactamente. Por un lado, tenemos lo que la autora define como la mentalidad fija. Esta es la asunción de que nuestras cualidades fundamentales, la inteligencia, el talento creativo, las habilidades físicas, están talladas en piedra. Como si vinieran de fábrica y ya, ¿no? Así es. Se asume que las personas nacen con una cuota determinada de brillantez y simplemente deben vivir con ella, demostrándola constantemente al mundo. Y en el otro extremo del espectro está la mentalidad de crecimiento, que propone que la mano de cartas biológica y genética que a uno le toca al nacer es solo eso, un punto de partida. Una línea de salida, digamos. Exacto. Plantea que cualquier habilidad, por más compleja que sea, se puede cultivar a través del esfuerzo sostenido, una buena estrategia y, claro, la guía adecuada. Ahora, si conectamos esto con la forma en que operamos en el día a día, la implicación es gigantesca. Porque si el talento se considera un rasgo inamovible, es decir, si operas bajo la mentalidad fija, entonces la forma en que percibes el esfuerzo tiene que cambiar drásticamente. Claro. Y aquí es donde la psicología humana se vuelve bastante oscura. En la mentalidad fija, el esfuerzo no es algo noble, es visto como una admisión pública de debilidad. Espera. Eso requiere que nos detengamos un momento porque va en contra de todo lo que nos dicen sobre el valor del trabajo duro. Sí, choca bastante. Pero viéndolo desde esa lente, tiene todo el sentido del mundo. Si alguien es verdaderamente un genio natural, las cosas deberían resultarle fáciles, ¿verdad? Esa es la trampa, sí. Y nosotros como sociedad parecemos estar obsesionados con lo que autores como Malcolm Gladwell llaman la perfección sin esfuerzo. Idealizamos históricamente a los grandes artistas o deportistas, imaginando que literalmente nacieron con ese don ya pulido. Totalmente.
Se imaginan a Mozart componiendo sinfonías complejas desde la cuna. O a un atleta de élite dominando su deporte desde el primer día sin sudar una gota. Se endiosa el talento natural y, como efecto secundario inevitable, pues se demoniza el esfuerzo. Y fíjate que al revisar las fuentes, hay una gran ironía histórica en cómo medimos ese talento. Pensemos en Alfred Binet, El creador del test de coeficiente intelectual, ¿cierto? él mismo. Hoy en día mucha gente cree que ese test de IQ sirve para medir una inteligencia inmutable, para etiquetar a las personas de por vida. ¿Eres listo o no lo eres? Ajá. Pero Binet no diseñó esa prueba en el París de principios del siglo XX con ese propósito. Fue todo lo contrario. La diseñó para identificar a los niños a los que el sistema educativo tradicional les estaba fallando. ¡Wow! O sea, era una herramienta de rescate, no de condena. Exactamente. Su objetivo era diseñar nuevas intervenciones y estrategias pedagógicas para ayudarles a aprender. Él creía profundamente que la inteligencia se podía expandir con la práctica adecuada. Pero la sociedad hizo lo opuesto. Sí, impulsada por una visión de mentalidad fija masiva, la sociedad tomó su herramienta de diagnóstico y la convirtió en un juez permanente. Es una tragedia histórica fascinante. Como una herramienta de crecimiento, se convirtió en un arma de categorización fija. Pero aquí, a ver, quiero hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. Si usamos una analogía para entender esta mentalidad fija, es como si nacer con talento fuera equivalente a recibir una tarjeta de crédito sin límite. Y tener que esforzarse para lograr algo fuera la confirmación de estar en bancarrota total. En ese contexto, esforzarse suena humillante. Es una gran analogía. Sin embargo, ¿no hay un punto donde la biología o el talento innato sí establecen un techo? O sea, por más mentalidad de crecimiento que existe en el mundo, no cualquier persona puede llegar a ser un genio de la física cuántica o el próximo Beethoven, ¿verdad? Esa es una duda intelectualmente muy honesta. Y las fuentes del libro abordan esto con mucha claridad. Aceptar la premisa de la mentalidad de crecimiento no significa caer en la ingenuidad de afirmar que cualquiera puede ser Beethoven si practica lo suficiente. Claro, no es magia. No, para nada. Lo que se argumenta es algo mucho más sutil, que el verdadero potencial humano es, por definición, incognoscible. Es sencillamente imposible prever con exactitud lo que una persona puede lograr tras décadas de pasión, trabajo enfocado y entrenamiento. Cierto, en las notas se mencionan personajes como Charles Darwin o León Tolstoy, ¿no? ¿Sí? Quienes en su juventud fueron considerados niños sumamente comunes, sin ningún destello de genialidad evidente. O el caso de Ben Hogan, uno de los mejores golfistas de la historia, que de niño padecía de una alarmante falta de coordinación física. Exacto. La mentalidad de crecimiento no te promete que lograrás un estatus histórico. Lo que promete es que el límite real de una persona es un misterio, y solo se revela atreviéndose a intentarlo. Pero si el esfuerzo equivale a admitir una bancarrota de talento, la persona naturalmente talentosa vive aterrorizada de tener que intentarlo de verdad. Y eso nos lleva a explorar qué sucede cuando estas personas se topan con un muro que no pueden atravesar sin esfuerzo. Cuando el fracaso golpea la puerta irremediablemente. Exacto. El análisis muestra que, bajo la mentalidad fija, el fracaso deja de ser una acción aislada, o sea, deja de ser algo que pasa, como falló un examen, para sufrir una metamorfosis hacia una identidad. Se convierte en soy un fracaso. Es un cambio lingüístico súper sutil, pero psicológicamente es una sentencia de muerte. Totalmente. Y si analizamos los mecanismos detrás de esto, vemos que las consecuencias para la salud mental son severas. Los estudios documentan, por ejemplo, observaciones sobre la depresión en estudiantes universitarios. Ah, los del invierno universitario, sí. Esos mismos, los estudiantes que operaban bajo una mentalidad fija, permitieron que un solo contratiempo académico los definiera. Si reprobaban un examen, la etiqueta de incompetente se volvía permanente en su mente. Se la creían por completo. Sí, y empezaban a rumiar su desgracia, a aislarse, y como resultado directo, dejaban de estudiar, abandonaban sus rutinas y se paralizaban por completo. Pero lo verdaderamente revelador de ese estudio es que los estudiantes con mentalidad de crecimiento también se sentían miserables. O sea, no eran robots inmunes al dolor disfrazados de positividad tóxica. Claro, el fracaso duele inmensamente sin importar la mentalidad que tengas. Exacto. Sin embargo, en medio de su depresión, la respuesta mecánica de este grupo fue diferente.
Tomaron acciones concretas, se levantaron, fueron a clases de apoyo, ajustaron sus métodos de estudio. Su estado de ánimo estaba por los suelos, sí, pero su identidad central no estaba destruida. Y la diferencia entre paralizarse y actuar se puede observar literalmente a nivel neurológico. Hay un experimento fascinante en el Laboratorio de Ondas Cerebrales de Columbia. Ese experimento es increíble. Les hacían preguntas de cultura general muy difíciles a los participantes, mientras monitoreaban hacia dónde se dirigía su atención neurológica. Las personas con mentalidad fija mostraban picos masivos de atención únicamente en el milisegundo en que se les decía si habían acertado o fallado. Toda su energía mental estaba dedicada a proteger y evaluar su ego. Pero lo más loco es que sucedía después. Cuando el investigador procedía a explicar cuál era la respuesta correcta, las ondas cerebrales de estas personas se aplanaban casi por completo. Es que bloqueaban la información. Literalmente apagaban el receptor. Y esto responde a la gran pregunta, o sea, ¿por qué ocurre ese bloqueo? Si uno se detiene a pensarlo, escuchar la respuesta correcta requiere admitir formalmente que se estaba equivocado. Y para alguien cuya identidad entera depende de ser el inteligente de la sala, esa admisión es una amenaza intolerable. El cerebro prefiere apagar el aprendizaje para proteger la autoimagen. Es un mecanismo de defensa potentísimo. Exactamente. Es la protección del ego puesta muy por encima del desarrollo cognitivo. Lo cual arroja luz sobre otro comportamiento muy desconcertante. El por qué alguien preferiría hacer trampa después de reprobar o buscar deliberadamente a personas que sacaron peores notas en lugar de simplemente sentarse a estudiar más. Sí, la comparación a la baja. Porque intentar algo con todas las fuerzas y aún así fracasar debe ser una de las vulnerabilidades más aterradoras para la mente humana. Quien no se esfuerza y falla, siempre tiene una excusa perfecta en el bolsillo, ¿no? En plan, en realidad no me esforcé. Claro, el escudo perfecto. Pero dar el 100%, dejarlo todo en la cancha y fracasar, te roba todas las excusas. Obliga a la mentalidad fija a concluir que, intrínsecamente, no se tiene el talento suficiente. Y para reparar esa devastadora sensación de falta de valor, el individuo necesita restaurar su sentido de superioridad comparándose con quienes están peor. Es tristísimo. Ahora bien, si sabemos que esta mentalidad rígida es tan dolorosa, que genera tanta ansiedad y paraliza el aprendizaje, la pregunta lógica es, ¿de dónde surge? ¿Cómo se instala en nuestra mente? Y los estudios apuntan a un origen sumamente contraintuitivo, que a mí me dejó pensando muchísimo. A menudo, esta jaula mental se construye con las mejores intenciones del mundo. Nace de los elogios que recibimos en la infancia. Esto es fundamental, porque destroza por completo el dogma del movimiento de la autoestima de los años 90. Sí, esa idea de aplaudir todo. Exacto. Durante décadas se creyó que alabar constantemente el talento innato de los niños, decirles qué genio eres brillante por naturaleza, los llenaría de una confianza inquebrantable. Pero la evidencia demuestra lo contrario. Totalmente. En lugar de darles un regalo, se les está entregando un trofeo de cristal sumamente frágil y pasan el resto de sus vidas aterrorizados de dejarlo caer. Se vuelven adictos a la validación de esa etiqueta. Y empiezan a huir de cualquier desafío complejo que pueda desenmascarar que, quizá no son tan genios después de todo. Por esa razón, la literatura psicológica insiste en que se debe elogiar el proceso, reconocer el esfuerzo, la estrategia, la perseverancia y, muy importante, la capacidad de pivotar tras un error. Sí, pero aquí hay que hacer una advertencia crucial en la que la autora es muy enfática. Porque la cultura popular ha malinterpretado esto gravemente. Y es el concepto de la mentalidad de falso crecimiento. A ver, profundicemos en esto, porque es facilísimo caer en una simplificación barata del esfuerzo. ¿Qué es exactamente este falso crecimiento? Ocurre cuando padres, educadores o líderes empresariales escuchan estos conceptos y concluyen, perfecto, solo tengo que aplaudir el esfuerzo, sin importar el resultado. Se convierte en un premio de consolación vacío, digamos. Tal cual. Si un estudiante reprueba un examen de matemáticas y el profesor simplemente le dice, buen esfuerzo, lo intentaste, sin ofrecer nada más, eso es perjudicial. Resultados, es engañoso. El verdadero enfoque en el proceso consiste en vincular el esfuerzo con un progreso tangible e iterativo. Consiste en decir, veo que pusiste muchas horas de trabajo, pero claramente esta estrategia no funcionó. Analicemos dónde falló y qué táctica nueva podemos implementar mañana.
Esa distinción es oro puro. No se trata de celebrar la ineficacia, se trata de celebrar la resiliencia estratégica. Y requiere una empatía inmensa reconocer lo difícil que es aplicar esto en la vida real. Es muy difícil, sí. Desde la perspectiva de la crianza o de liderar equipos, adoptar esta postura exige reprimir un instinto humano muy visceral, el de querer hacer sentir a alguien que apreciamos que es superior al resto por naturaleza. Queremos protegerlos diciéndoles que son perfectos tal como son. Exacto, sin darnos cuenta de que al hacerlo, les estamos cortando las alas para enfrentar el mundo real. Y el problema no termina en la infancia, ¿eh? Esos niños elogiados crecen, entran al competitivo mundo corporativo, asumen puestos de liderazgo y forman relaciones románticas complejas. Y llevar esta necesidad de validación constante a esos dos ámbitos tiene implicaciones francamente masivas. Tomemos el mundo corporativo, por ejemplo. Hay casos de estudio tremendos ahí. Sí, las fuentes analizan un caso perturbador, la caída de Enron. Sus líderes operaban bajo un dogma de mentalidad fija absoluta. Estaban obsesionados con contratar al talento natural, a los graduados más brillantes, bajo la premisa de que la inteligencia cruda era el único motor del éxito. Ajá, los famosos genios de la sala. Pero si contratan a las mentes más brillantes del mercado, ¿cómo es que esa misma inteligencia los llevó a ocultar información financiera hasta provocar una quiebra histórica? Porque se instauró el modelo del genio con 1000 ayudantes. En la mente de un ejecutivo con mentalidad fija, estar equivocado no es un error de cálculo, es una prueba de que su talento es defectuoso. ¿Es un golpe directo a su identidad? Exactamente. En reuniones de directorio, admitir que no se sabía la respuesta a un problema contable o estratégico era visto como una humillación inaceptable. Y como mecanismo de supervivencia corporativa, la cultura entera se volcó hacia el ocultamiento y el fraude. Nadie se atrevía a admitir deficiencias. El ego gigante de los líderes necesitaba ser alimentado constantemente, y cualquier crítica interna era aplastada. Esto genera un peligroso pensamiento de grupo y líderes despóticos que humillan a sus subordinados para mantener su fachada de superioridad infalible. Es un ambiente tóxico impulsado por el terror a ser descubierto como ordinario. Y para contrastar, las notas traen a colación a líderes orientados al crecimiento como Lou Gerstner durante la profunda crisis de IBM. Ese contraste es vital. Lo que hizo Gerstner fue desmantelar el elitismo. En lugar de presentarse como el salvador infalible, fomentó una cultura donde era seguro decir, no lo sé, averigüémoslo juntos. ¿Qué cambio de paradigma tan fuerte? Pudo mirar los fracasos de la empresa a la cara porque, para él, la corporación era un motor de aprendizaje continuo, no un pedestal gigante para exhibir su coeficiente intelectual. Transformó a los empleados de súbditos temerosos a colaboradores activos. Y fíjate que ese mismo mecanismo psicológico, la tendencia a convertir a los demás en jueces de nuestro valor o en colaboradores de nuestro desarrollo, es exactamente de lo que define el éxito o el colapso en el ámbito más íntimo, las relaciones románticas. Uy, sí. La forma en que se entiende el amor cambia radicalmente dependiendo de la mentalidad. Esto es fascinante porque desmonta el gran mito de Hollywood, el famoso felices para siempre. Sí, socialmente nos han vendido la creencia de que si dos personas son verdaderamente almas gemelas, la relación debería fluir sin ninguna fricción. Es la falacia de la lectura de mentes. La creencia de que mi pareja debería saber exactamente qué me molesta sin que yo tenga que verbalizarlo. Y bajo esa lógica retorcida, si hay que sentarse a trabajar en la comunicación o a resolver un conflicto, entonces ¿significa que la relación es un fracaso desde la raíz? Es un razonamiento letal para cualquier vínculo, porque en la mentalidad fija, cuando surgen los conflictos inevitables de la convivencia, digamos una discusión sobre las tareas del hogar, por ejemplo, no se interpretan como simples problemas de logística o áreas de mejora. ¿Cómo se interpretan entonces? Se interpretan como defectos de carácter profundos e inalterables en la otra persona. Un plato sin lavar se convierte en eres una persona inherentemente egoísta y desconsiderada. ¡Wow! Pasa de una acción a una identidad, igual que con el fracaso escolar. Exactamente. Y si el problema es un defecto inalterable, la frustración rápidamente muta hacia el desprecio. De hecho, los datos muestran cómo, tras una ruptura dolorosa, las personas con mentalidad fija a menudo buscan venganza emocional.
¿En serio? Sí, al sentirse permanentemente etiquetadas como indignas de amor por el rechazo, necesitan infligir dolor para restaurar el equilibrio de sus propios egos heridos. O sea, convierten a la persona que alguna vez amaron en un enemigo absoluto que debe ser castigado. Es devastador. Lo es. En cambio, en una relación construida sobre una mentalidad de crecimiento, se parte de la base de que ambos individuos y la dinámica entre ellos están en constante desarrollo. La pareja no es un juez evaluando inseguridades, es un aliado. Entienden que las fricciones no son una señal de que el universo cometió un error al juntarlos. Exacto, sino la prueba fehaciente de que la relación está viva, evolucionando y requiriendo esfuerzo para madurar. Ahora, llegados a este punto del análisis, habiendo explorado cómo esta dinámica moldea la identidad, la cultura de las empresas y hasta las rupturas amorosas, es muy normal que quien nos escuche sienta cierta incomodidad. Totalmente. Reconocer actitudes rígidas y defensivas en el propio comportamiento puede ser bastante abrumador. Y la pregunta ineludible que surge de los textos es, ¿cómo se escapa de esta prisión psicológica? ¿Cómo transicionamos hacia el crecimiento? Y las fuentes son muy claras en que esto debe abordarse con honestidad intelectual. Nadie, absolutamente nadie en el planeta, opera con una mentalidad de crecimiento pura al 100% en todas las áreas de su vida. Sería imposible. Todos somos una mezcla de ambas. Exacto. No existe una cirugía mágica que extirpe la mentalidad fija en una tarde. Es un viaje progresivo, un trabajo constante de recalibración frente a los desafíos. Y para emprender ese viaje se requiere una dosis importante de autocompasión. Hay que entender que la mentalidad fija no es un villano malévolo. En algún momento de la vida, esa estructura mental cumplió una función. Nos protegió de alguna manera. Quizá durante la niñez sirvió para sentirse seguro, especial o aceptado en un entorno impredecible. Fue una armadura. Y por eso cuesta tanto abandonarla, porque el cerebro percibe que se está renunciando a su principal mecanismo de defensa. Para despojarse gradualmente de esa armadura, Dweck propone un proceso de 4 pasos que me parece de una brillantez psicológica enorme. El primer paso es, simplemente, aceptar la existencia de esa voz fija dentro de nosotros. Abandonar la negación. Ese es el primer gran salto. Y el segundo paso es identificar sus detonantes. ¿Qué despierta a esa voz? ¿Es recibir una crítica constructiva en una junta de trabajo? ¿Es cometer un error en público? ¿O quizá es ver triunfar a alguien en la misma área en la que uno se orgullece? Identificar el gatillo te permite anticipar la respuesta emocional. Pero es el tercer paso el que resulta ser la herramienta clínica más innovadora. Consiste en ponerle un nombre a esa persona o voz de mentalidad fija, darle una identidad separada. Las notas sugieren nombres como Gertrude, Dwayne o cualquier nombre que sirva para personificarla. Eso es brillante. Ponerle nombre a la voz defensiva es una técnica de disociación muy saludable, porque desactiva la culpa de inmediato. Te separa del problema. Sí. Cuando la ansiedad ataca ante un reto, la mente ya no piensa, soy una persona defectuosa y cobarde. Piensa, ahí está Dwayne de nuevo, intentando protegerme del fracaso con sus pésimas estrategias del pasado. Exacto. Y el cuarto paso es la conclusión lógica de esto. El objetivo no es declarar la guerra psicológica y tratar de destruir al ego. Esa voz nunca va a desaparecer por completo. Sería una batalla perdida. El paso final es sentarse a hablar con esa voz, educarla y llevarla de la mano en el proceso. Es aprender a decir internamente, sé que tienes pánico de que parezcamos incompetentes si intentamos este nuevo proyecto. Entiendo tu miedo, pero vamos a hacerlo de todos modos. Y si fallamos, aprenderemos a hacerlo mejor. ¡Guau! Si observamos todo el arco de esta exploración en retrospectiva, la transformación es profunda. Hemos diseccionado cómo una creencia en apariencia simple sobre si la capacidad es estática o maleable altera drásticamente el significado mismo de la palabra esfuerzo. Y hemos entendido cómo transmuta el dolor desde un obstáculo temporal hacia una condena de identidad. Exacto. Y hemos visto cómo esta lente define si los lugares de trabajo serán incubadoras de fraude y miedo o motores de innovación. Y si las relaciones íntimas serán tribunales donde se juzgan defectos o alianzas diseñadas para evolucionar. Es
En el sentido más estricto, una reestructuración de la experiencia humana y de cómo asignamos valor a los demás y a nosotros mismos. Y para cerrar esta inmersión profunda, vale la pena considerar una última implicación de todo este análisis que va mucho más allá de lo individual. Si uno se detiene a observar el mundo moderno, parece que toda nuestra arquitectura social está diseñada en torno a la mentalidad fija. Tristemente, sí. Desde los exámenes estandarizados que definen el futuro de un estudiante en un par de horas, hasta los algoritmos de redes sociales que premian y exigen una perfección instantánea y pulida. Vivimos en una cultura alérgica al proceso de aprendizaje. Totalmente alérgica a equivocarse en público. Ante ese panorama, queda una pregunta flotando en el aire para quienes nos escuchan hoy. Consideren por un momento la última vez que sintieron el impulso incontrolable de culpar a otra persona por un error propio, o la última vez que evitaron un desafío por miedo a parecer incompetentes. Si tuvieran que ponerle un nombre a esa voz defensiva en su cabeza, ¿cuál sería? ¿Y de qué los está intentando proteger realmente en este momento de sus vidas?